Bueno, pues este día nos encontramos en el estudio de Cuadatín Tlaxcala. Mi nombre es Rubén Hernández y bueno, nos acompaña este día la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, senadora por Tlaxcala del partido Morena. Ana Lilia, bienvenida. Muchas gracias, saludo a su auditorio con mucho respeto y cariño. Pues el proceso electoral nos está alcanzando. 2021 son elecciones concurrentes. En 15 estados se elegirán gobernadores, gubernaturas. El INE ha establecido que la mitad al menos de estas gubernaturas sean mujeres. Y bueno, pues el tema está en el aire todos los días. Nos acompaña, como lo digo, la senadora. Y pues ella preside la Comisión de Estudios Legislativos, participa también en anticorrupción, cultura, justicia y agricultura. Y todos la conocemos que ha sido de las personas que ha estado luchando sobre todo por la semilla del maíz. Entonces, pues tiene mucho que hablarnos. Hoy le damos la bienvenida y si me permites, comenzamos. Claro que sí, muchas gracias. Senadora, ¿cómo se encuentra la agenda de trabajo en el Senado? ¿Cuál ha sido la agenda que has llevado, las propuestas, iniciativas? ¿Cuál ha sido tu participación? Eres catalogada una de las personas pues que más trabajo ha tenido en el Senado, que más actividades tiene. Hay cosas importantes y sobre todo pues hablamos del maíz en Tlaxcala, un tema muy importante. Si nos puedes comentar al respecto. Muchas gracias. Bueno, quiero decirle a su auditorio que 15 minutos no serían suficientes nada más para hablar de la agenda legislativa de estos 2 años que están por concluir en el próximo 15 de diciembre, nuestro segundo periodo ordinario del segundo año de trabajo. Quiero decirle a la gente de Tlaxcala que es la primera vez que en el Senado de la República la Comisión de Estudios Legislativos Segunda es presidida por una mujer. Esta es una comisión estratégica políticamente dentro del Senado, de control constitucional y de control convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes presiden estas comisiones, aparte de que tienen una mesa plural, donde están integrados todos los partidos políticos, en la que yo presido incluso están representados los grupos parlamentarios por sus coordinadores, he tenido que desarrollar una capacidad de diálogo y de tolerancia porque hay muchos que piensan distinto a nosotros y para mí ha sido la máxima escuela esta comisión, pero además también te obliga a estudiar mucho y eso es lo que yo más le agradezco a mi pueblo, al partido que represento, que me haya dado la oportunidad de aprender tanto. Es una agenda amplísima. Quiero decirles que hemos desde el primer día que llegamos al Senado hasta este momento modificado a la Constitución con 170 reformas, el equivalente a un constituyente. Nunca un Senado de la República había trabajado tanto en acciones tan determinantes en el combate a la corrupción, a la impunidad, a la profundización de la democracia, a mejorar las condiciones económicas del país. Hemos construido 17 leyes que son de trascendencia histórica, como la Ley de Austeridad Republicana y otras. No me va a dar tiempo a hablarles de todas, pero dentro de estas 170 reformas, solamente hemos construido 14 leyes completas, 14. Pero también quiero decirles que llevamos una agenda personal, la que Ana Lilia tiene, más allá de la agenda del movimiento o del país. Quiero decirles que la comisión que presido ha dictaminado el 65% de la carga legislativa del Senado de la República. La firma de una tlaxcalteca va en todos los dictámenes que después pasan a convertirse en decretos más importantes de la transformación, desde la creación de la Guardia Nacional, la reforma educativa, la creación del INSABI, la ley para crear el Instituto para devolver al pueblo lo robado, la creación de los bancos del bienestar y bueno, la última que acabamos de aprobar, que es el desafuero al presidente, la cancelación de fideicomisos. Pero también tengo una agenda personal. He presentado al Senado de la República 31 iniciativas de ley y 3 puntos de acuerdo. De estas 30 iniciativas de ley, me ha aprobado la Cámara de Senadores 5, me ha aprobado 2 exhortos, estoy pendiente que la próxima semana me aprueben el tercero, y el Congreso de la Unión ha aprobado 2 leyes que propuse, la Ley de Fomento y Protección al Maíz y el día 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, que estará acompañado de la creación próximamente ya, estamos trabajando en eso, del Museo del Maíz en Los Pinos.
Espero algún día reproducir eso también en mi estado. Quiero comentarles a ustedes que dentro de los 3 exhortos que propuse está uno que se votó el año pasado para solicitar. El exhorto es: el Senado de la República le pide al gobernador de Tlaxcala y Puebla se reúnan y en función de sus facultades inicien la discusión de la delimitación territorial entre Puebla y Tlaxcala, un anhelo del sur que ha sido histórico. El exhorto que me acaba de aprobar el Senado la semana pasada es para que el gobernador pueda suscribir convenios con empresas privadas y nacionales y extranjeras para contratar plataformas digitales y hacer visible toda la creación artesanal de Tlaxcala y poder buscarle mercados globales. En este momento la pandemia, donde los mercados están cerrados, las ferias, sus lugares de venta, es vital. Y está pendiente el exhorto para el incremento del presupuesto al campo. ¿Cuál fue la primera ley, Rubén, que propuse? La primera ley que propuse al Senado de la República fue la nueva Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades, que ocasionó un revuelo nacional y que hoy es la base de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología que habremos de votar en el Senado de la República. Esa fue la primera iniciativa que presenté. Y bueno, podría platicarles muchísimo más de la agenda, pero bueno, en breve, así. En breve. Así. Por lo que escuchamos, eres una mujer que trabaja desde muy temprano hasta ya muy tarde. Has tocado temas muy importantes, al menos para Tlaxcala, el maíz, la delimitación territorial y bueno, para todo el país lo que son las tecnologías y demás. Yo creo que ha sido una legislatura muy participativa, muy rápida y bueno, tienes una posición muy importante, estás en una comisión, presides una comisión muy importante y tú nombraste algo también que ha sido el sello de distinción de este gobierno, el tema de la anticorrupción. Hay muchas opiniones encontradas al respecto. Llevamos ya 2 años, ayer se cumplieron 2 años del gobierno federal. ¿Cuál es tu concepción que tienes del gobierno federal? ¿Cómo lleva avanzando? ¿Ha sido suficiente el trabajo contra la corrupción o hay que empeñarse más en este tema? Bueno, el presidente ayer lo ha dicho nuevamente de frente a la nación. En estos 2 años hemos sentado las bases de la transformación. Cuando uno habla de sentar las bases, pues hablamos de la construcción de una edificación muy importante. Los muros y la construcción que se vaya elevando irá avanzando conforme la transformación social se vaya profundizando. ¿Por qué dice Andrés Manuel que hemos logrado sentar las bases de la transformación? Sobre todo por 3 grandes rubros que son parte de la plataforma electoral por la que la gente votó por nosotros y que se convirtió esa plataforma en 30 millones de votos, de decir sí, queremos que hagan eso, y mucho del discurso tuvo que ver combate a la corrupción, democracia, recuperación económica y combate a la violencia en México. Nosotros en el proceso legislativo que acompaña el proyecto de gobierno del presidente, su programa de gobierno, tiene, y no me va a dar tiempo a profundizarlo, pero sí lo quiero decir bien claro, México es uno de los países más ricos del mundo. México es un país invitado a las reuniones del Grupo de los 20, no siendo un país del primer mundo, que tendríamos que serlo, porque la riqueza que México tiene alcanza para que haya un nivel de bienestar generalizado bien. O sea, no tendríamos por qué haber pobres. Cuando salgo a las plazas y hablo con la gente, lo que ellos me expresan siempre es un malestar con el gobierno, siempre. Ya sea municipal, estatal, y yo le digo a la gente, si vivimos en un país tan rico, ¿por qué habemos 60 millones de pobres? Y la gente empieza, el gobierno, la corrupción, y les digo, sí, pero eso tiene un origen, y ese es en realidad el problema en México, la falta de democracia. La falta de democracia, porque el artículo 39 de la Constitución establece que el poder emana del pueblo, ese gobierno que es el tirano con el que después nosotros justificamos cualquier mal, lo ponemos nosotros. Entonces, lo que debe perfeccionarse, lo que debe permear, y esa es la 4ª transformación,
es la democracia, el voto libre, informado, que la gente pueda tener la claridad de que manda. Y para poder permear esa posibilidad, en estos 2 años de gobierno, ¿qué hemos hecho? Primero, al presidente lo vamos a tener por primera vez en la boleta a la mitad de su gobierno. Nos hubiera gustado el año que entra, la oposición puso como requisito aprobarla, pero que no fuera el año que entra. El primer domingo de agosto del 2022 vamos a llevar a Andrés Manuel a la revocación de mandato. Ya lo establece la Constitución. Si el pueblo pone, el pueblo quita. Y si el presidente, que es el mandatario más alto del país, se somete al escrutinio de su trabajo para que la gente lo ratifique o no, es un avance democrático sin precedentes. Ahora tiene que reproducirse en todos nuestros estados y en todos nuestros municipios. Segunda, el presidente nos pidió que ampliáramos el catálogo de delitos contemplados en el artículo 19 con prisión preventiva, y se incluye por primera vez en la historia de México la corrupción y el fraude electoral, entre otros. Y apenas la semana pasada acabamos de aprobar el desafuero al presidente. Le quitamos la inmunidad presidencial, que fue confundida durante sexenios con impunidad presidencial. ¿Qué quiere decir? Que ahora el presidente podrá ser acusado por cualquier delito como cualquier ciudadano, pero con el agravante que si es corrupción y si es fraude electoral, será prisión preventiva oficiosa, y que además podrá irse a revocación de mandato, y que además puede haber una consulta popular que lo enjuicie públicamente. Esto que ustedes pudieran no considerar importante es de suma trascendencia para la historia de nuestro país reciente y lo que estamos construyendo para el futuro. Nunca más, amigas y amigos, sea quien llegue después del licenciado Andrés Manuel, podrá actuar con la impunidad y el descaro y el cinismo y el menosprecio con que lo hicieron prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido. Y además ese ejemplo, si el presidente logra esta avanzada democrática arriba, tiene que caer como cascada. Los pueblos, los municipios lo deben exigir en sus soberanías locales. ¿Qué ha hecho el presidente en materia económica? Y voy a ser muy breve porque si ustedes me dicen, dime los alcances, imagínense, de 100 compromisos ha cumplido 97. En cada una de los rubros que yo me detenga, cultura, educación, salud, alimentación, campo, tratado de libre comercio, me tardaría un día. Pero voy a ser breve. El licenciado Andrés Manuel López Obrador recibe México con la deuda más grande en nuestra historia, incluso una de las deudas más grandes de América Latina. 11 billones de pesos. Debemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. ¿Qué equivale esto, amigas y amigos? A que la mitad del Producto Interno Bruto, la mitad de lo que trabajamos, se paga en intereses cada año. México además está hipotecado, porque es muy rico, sí, pero más de 2,000 empresas fueron concesionadas a particulares por muchos años. No podemos explotar esa riqueza para el crecimiento de nuestra economía, para el combate a la pobreza. Son grandes avances en transparencia y en democracia, ¿no? La participación ciudadana, digo, como tú lo dijiste, el pueblo pone, el pueblo quita. Los ciudadanos participan para que las cosas se den. Y hoy, bueno, venimos hacia una jornada 2021. Pero antes de entrar al tema de la jornada, senadora, ¿cómo nos encontramos en transparencia? Hace poco también se hablaba de congelar cuentas. ¿Qué se ha avanzado en estos dos temas? Es que les digo que me van a tener que invitar otro día para que les regresamos explique. A tomar temas. En el tema económico, el presidente fue no más deuda, no aumentar impuestos, combate a la corrupción. Gracias al combate a la corrupción federal se logró ahorrar el año pasado 1 billón de pesos. 1,000 millones, es lo que equivale a 1 billón. Y ese recurso destinado al combate a la pobreza, ahorita a la salud y por la pandemia. Pero no basta. Entonces creamos la ley de austeridad republicana. Vamos a disminuir sueldos extraordinarios, fueros y privilegios, y vamos a transparentar cómo se gastan los recursos de la federación para que podamos encontrar dónde están los recursos ilícitos filtrados en el gobierno o en la economía
o aquellos que no están pagando impuestos, y entonces creamos nuevas leyes que van avanzando. Todavía falta mucho, pero voy a decirlo más breve. Por ejemplo, en la transparencia, todos los servidores públicos, todos, federales, y también debe de ser ya en los estados y municipios, debemos entregar nuestro informe patrimonial y debe ser público, Nada de que esto me lo guardé, no, habría que meterlo Todo ahí. lo que tenemos. Todo. Pero no solamente es el informe patrimonial, es el informe de conflicto de intereses, es nuestro informe en Hacienda, no. También deben ser todos tus empleados, horizontal y vertical, porque resulta que muchas veces la delincuencia de cuello blanco, los que ejercen cargos de poder público y representación en la administración, ejecutivos, pues ponían la casa, el negocio, el departamento a nombre de empleados subalternos de muy bajo rango, incluidas secretarias, intendentes, veladores, y como ellos no estaban obligados a presentar informe patrimonial, no lo detectabas, pero ahora están obligados. Ahora todos aquellos que cobren de confianza, así sean 50 pesos, con un peso que cobren del erario público, tienen la obligación de presentar un informe patrimonial. La intención es clarificar dónde están los recursos y a dónde están filtrando. La otra, el delito de corrupción y de enriquecimiento ilícito, 2 delitos federales con prisión preventiva oficiosa, amarrados con la nueva ley de extinción de dominio. Si yo, funcionario, pongo la casa, el edificio, en nombre de mi secretaria, y resulta que la Secretaría de Hacienda, porque ya le dimos facultades al SAT para poder intervenir cuentas que sin justificar la procedencia, sin justificar la actividad, dices, bueno, esta señora está dada de alta con una actividad menor y resulta que sus cuentas bancarias son de 6 millones a la semana. A ver, congélame la cuenta. Sí, ¿de dónde viene, no? Llámala. Y le dimos facultades a la autoridad civil para que solamente investigue la procedencia de la riqueza, independientemente de que estés acusado o no de haber cometido un delito. Y te dan un tiempo de defensa. La fiscalía sigue investigando el delito, pero se te aplica la extinción de dominio y se recogen todos esos bienes que se van al instituto para devolver. Ya lo tendrá que pensar más, ¿no? En cuanto se empiece a ejecutar, porque todavía no están algunas reglas que nos faltan en el Código de Procedimientos Penales, pero el próximo año los que se vayan, presidentes, gobernadores, su última cuenta pública estará sujeto a esto. Y al SAT le acabamos de dar atribuciones hace 15 días, le acabamos de dar atribuciones para que, sin intervención de autoridad judicial, por cuestiones de investigaciones internacionales, se congelen cuentas inmediatamente en cuanto se conozca que hay recursos que están entrando y saliendo fuera de nuestro país, que no tienen un origen cierto, que no lo justifican con actividad y que pudieran ser provenientes de delincuencia organizada, lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Entonces, esto se lo acabamos de dar en facultad extraordinaria al SAT, le llaman la ley Nieto, porque él nos pidió, ayúdenme, he encontrado, bueno, otro día platicaré con ustedes de lo que ha encontrado Santiago Nieto al investigar riquezas. No solamente ha encontrado guachicoleros, no solamente ha encontrado a los tratantes, también ha encontrado a la mafia más cruel, que yo les juro que cuando él no los platico no lo podía creer, que es el tráfico de órganos en México, y que también ya han logrado detectar hospitales, cosas terribles, ¿no? Y los encontraron precisamente siguiendo el dinero. Temas muy, muy fuertes y muy importantes. Senadora, regresamos al tema de la jornada electoral 2021. ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso, esta elección concurrente a la que vamos el 6 de junio, donde de 15 estados que tendremos elecciones, al menos 7 tendrán representación de una mujer al frente de las planillas o como gobernadores o gobernadoras, participación del 50-50 en las planillas y bueno, sobre todo, pues va a ser un proceso muy
diferente al resto que hemos vivido en los años anteriores. ¿Qué opinas al respecto? Yo siempre he dicho que la revolución más grande del mundo, inacabada y que quizá nunca podamos ver en plenitud, es la revolución femenina. La revolución femenina no quiere decir que las mujeres buscamos tener predominio de derechos por encima de otro género. Lo que buscamos solamente es la igualdad, el pleno ejercicio de nuestros derechos, igual que la de los hombres. Nos tardamos, la verdad, en materia de participación ciudadana, política y democrática, porque aun cuando las mujeres participamos en todos los movimientos de transformación de México, como soldaderas, como financieras, como espías, como carne de cañón, como soldados rasos, después de la Constitución de 1917 no se nos otorgó el derecho al voto. Todavía tuvimos que esperar algunos años para que nos consideraran en igualdad de ciudadanía a los hombres. Nosotras apenas tenemos 65 años que somos totalmente ciudadanas y que podemos votar y ser votadas. Pero eso de que decía la Constitución, podrás votar y ser votada, pasaron muchos años para que no se hizo efectivo, ¿verdad? Los movimientos feministas empezaran a empujar primero cuotas. Oye, pues mira, no hay ni una candidata mujer, aunque sea, danos 3 de 10. Y nos ponían hasta el último, además, ¿verdad? Y de suplentes. Sí. O nos ponían al frente con un suplente hombre y luego renunciabas y ya quedaba tu suplente, ¿no? Entonces, o los que se disfrazaron de mujeres para poder en Oaxaca aspirar a las candidaturas de las cuotas, ¿no? O las llamadas Juanitas, ¿no? Que entraban y las cambiaban por hombres. Entonces vinieron medidas, el 70-30, luego fue el 50-50, y fue avanzando hasta que llega un momento en el 2016 que el movimiento feminista mundial y nacional logra que la Constitución establezca la paridad, ya no la igualdad, ahora es a la par, la mitad y la mitad. Eso todavía acaba hace unos días el instituto, pues hay que reconocerlo, que aun cuando hay quien ha pues dicho que no están de acuerdo en que todas las gubernaturas se vayan a la paridad, el hecho de que nuestro Instituto Nacional Electoral haya definido que corresponde la paridad también en el ejercicio del poder en los gobiernos, y que sea ya ahorita más que una facultad o no del instituto, sí una petición nacional de las mujeres, un eco de justicia que merecemos, una inmoralidad para los partidos que no lo quieran aceptar y que no lo vamos además a permitir, ¿no? Entonces estamos viviendo un proceso histórico porque por primera vez vamos a tener muchas gobernadoras, y quiéramos o no, eso rompe con una cultura misógina del poder y del ejercicio del poder. Hace unos días tuvimos una reunión en el Comité Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, donde se citó a 3 aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala. Y en una de las preguntas que nos hicieron sobre respetar los acuerdos, respetar las encuestas, yo lo que les dije es: rompamos el viejo molde de hacer política como hombres, seamos unas damas. Demos un debate de altura, que el pueblo, por primera vez en la historia de Tlaxcala, diga cuál de las 3 será más honesta, cuál de las 3 será la más preparada, cuál de las 3 conocerá mejor el Estado, ¿no? Y no que sea el desprestigio, la suciedad con la que la política pelea cada que hay una elección de poder, de a ver a quién ofendo, humillo o ensucio más. Y yo creo que eso tiene que ver con la paridad. Las mujeres que estamos conscientes que vamos a buscar el ejercicio del poder bajo el perfil feminista de buscar la igualdad, debemos además imprimirle nuestro sello de humanidad, de valores y principios. No hagamos política, discúlpenme Rubén, como la han hecho los hombres. No pago porque hablen mal de alguien, no pago para que hablen mal de mí, no invento encuestas, no compro votos, no amenazo a la gente, no condiciono su pobreza. Eso sí sería ser candidata de la paridad en un esquema distinto a la misoginia de un régimen patriarcal que nos llevó hasta este siglo a poder aspirar, y todavía con inconformidades de los partidos y de los dirigentes,
incluso de un gran sector de hombres, de que las mujeres puedan ser candidatas, por ejemplo, a presidentas de comunidad. Esos son los más difíciles. Yo conozco muy poquitas comisariadas y conozco muy poquitas presidentas de comunidad. Ya en lo municipal, ya las regidoras, como que de ahí para arriba un poco menos complicado. Pero entre más te acercas al núcleo de la comunidad, más misógino y machista Más rechazo, ¿verdad? de las propias mujeres, además. Sí, es un tema, pues, nada fácil, no es, se vuelve cada vez más complicado, pero efectivamente hoy la ley ya permite que haya todo este respaldo Y además lo obliga, ¿eh? y lo obliga No te registra candidatos si hasta que no acreditas cumplas. la paridad. Exacto. Y el suplente tiene que ser del mismo género. Ahora Sí. nos falta lograr que no nos manden de candidatas a los municipios de 2 secciones electorales, porque Claro. se cargan todas a Benito Juárez, todas a Quiletla, todas a Tecopilco, y los hombres todos a Pisaco, todos a Huamantla, ¿no? Será una elección de verdad importante. Bueno, tú lo has dicho, quienes están en este proceso, quienes van a participar, tú eres uno de los personajes que se tiene considerado dentro del proceso de Morena para participar. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Que ahora que ya la convocatoria fue publicada por el partido al que pertenezco y al que quiero y al que respeto, además al que he sufrido tanto, ahora sí puedo decir con claridad a mi pueblo que soy aspirante, porque la convocatoria me ha llamado a que si está en nuestro anhelo contribuir a la transformación del país desde nuestros estados, lo hagamos, y el próximo sábado voy a ir a registrarme. No se ha requerido en el caso de los que no tenemos ejecución de recursos públicos, que nos separemos de nuestro encargo. ¿Te vas a mantener en el cargo? Solo si ganáramos la encuesta, entonces ya solicitaremos licencia. Mientras no fue un requisito de la convocatoria, el sábado estaré registrándome y pues yo muy contenta y muy entusiasmada de hacer lo que me gusta y con lo que creo y con las herramientas que he aprendido durante estos 20 años de formar parte de este proceso democrático. ¿Tu opinión? Hay otras 2 personajes, otras 2 mujeres que participarán, Dulce Silva y Lorena Cuellar. ¿Cuál es tu opinión sobre estas dos políticas que están precisamente en Morena buscando pues una posición también de este tipo? Bueno, yo creo que cada una de nosotras tiene una historia, tiene un origen, tiene una congruencia, y el pueblo, la sociedad, por primera vez en la historia de México, tendrá la oportunidad de que un partido político se abra a la opinión pública de toda la ciudadanía, militantes y simpatizantes que quieran expresar su opinión respecto de a quién les gustaría de candidata. Lo que yo puedo expresar es que de estas 2 compañeras, de su servidora y de otros que pudieran registrarse, porque el partido se abrirá, puede haber un cuarto, así es, y puede haber hombres, ¿no? El pueblo decida basándose en nuestra historia, en nuestro origen y en nuestra congruencia. ¿Quién soy yo para opinar de los demás? Quien hoy tiene que opinar es el pueblo. Yo como mujer opino que son 2 personas de mi género que aspiran gobernar Tlaxcala y que las respeto, como te lo dije hace ratito, Rubén, y los medios lo saben. Yo jamás he contratado un medio para difamar a nadie. Yo no pago porque hablen mal de nadie, ni tampoco pago porque hablen bien de mí. Tampoco hago encuestas para posicionar con mentiras. Yo soy una mujer honesta y limpia. A estas 2 aspirantes yo les pido, juguemos limpio, seamos honestas y por supuesto, con orgullo, con nuestros actos, salgamos a la calle a convencer a la gente de quiénes somos y por qué, sin comprar votos, sin amenazar, sin condicionar los programas, porque eso sería traicionar la confianza al presidente, lo que el pueblo espera de nosotros, y traicionar una lucha que lo que aspira es buscar democracia plena, el voto libre. Ayudemos a que eso pase, es lo que yo puedo opinar. Usted lo ha escuchado, la mejor opinión es la suya.
hoy tienen la posibilidad, como lo dijo, pues de evaluar, de ver quién será su mejor representante. Y bueno, muchas gracias por habernos seguido en esta transmisión. Mi nombre es Rubén Hernández, los esperamos en otra transmisión más para seguir hablando sobre las elecciones, el proceso electoral 2021. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Cuadratín Tlaxcala, en Twitter como Cuadratín Tlax. Les damos las gracias, nos vemos muy pronto. Ana Lilia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego y muy buen día.